compenetrarnos toda esta hora sin distraernos con pensamientos que no sean los del estudio del libro de los espíritus. Vamos a dar inicio a la clase de hoy, dándole paso a nuestro querido compañero por todo lo recibido. Gracias. Buenas tardes, profesora Iquimar. ¿Cómo andan? ¿Bien? Nos toca justamente el capítulo 7 del libro tercero, que trata de la ley de sociedad. ¿Qué es lo primero que a veces uno puede pensar cuando escucha esto de la ley de sociedad, una ley de la naturaleza? ¿Qué pensamos? Si nos tenemos que referir ya al espíritu viral encarnado en nosotros. El tema de la familia. ¿Sí? Pero está bueno observar porque la manera en cómo el codificador ordenó todo este material, porque esta ley no solamente se da en la familia en sí, sino que está en la naturaleza, en otros reinos. Así que bueno, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a adentrarnos en esto, así podemos llegar al último punto, que es lazos de familia. Bueno, necesidad de la vida social. La vida social está en la naturaleza. Los espíritus dicen, sin ninguna duda, dice, Dios ha hecho al hombre para vivir en sociedad. No en vano lo ha dotado del habla y de las demás facultades necesarias para la vida de relación. Interesante esto, ¿no? El lenguaje. Inclusive hay animales que tienen un lenguaje o se comunican a través del lenguaje. No necesariamente acerca de este lenguaje hablado que habla el ser humano, que es un lenguaje más representativo, más simbólico, más abstracto, ¿no? Dice, el aislamiento absoluto, esto también está muy bueno porque después lo trata Kardec, ¿es contrario a la ley natural? ¿Qué piensas? Ya por deducción lo tenemos que inferir. Sí, puesto que los hombres buscan la sociedad instintivamente, está, ¿sí?, en la ley del progreso, instintivamente en la creación que somos de Dios, esto de vincularnos o relacionarnos con el otro, en sociedad, en familia. Ahora el tema del aislamiento es todo lo contrario, y todos deben cooperar, dice, en el progreso mediante la ayuda mutua. El hombre necesita del hombre para el progreso. El hombre en aspectos generales, no vamos a empezar ahora acá a clasificar ejemplos, ¿no? Si vamos a empezar la mujer al hombre, en realidad espíritu es. Dice, el hombre debe progresar, no puede hacerlo solo porque no posee todas las facultades, necesita el contacto con los otros hombres. En el aislamiento se embrutece y se debilita. Esto está muy relacionado, que después lo vamos a ver, como ocurría unos siglos atrás, de que mucha gente se solía aislar para no contaminarse con la sociedad, ¿sí? Y esto hasta dónde de pronto puede jugar en un parámetro objetivo, extremadamente subjetivo o antinatural, propiamente como lo estamos considerando ahora. Dice Kardec, ningún hombre dispone de facultades completas. Mediante la unión social, los hombres se complementan mutuamente para asegurar su bienestar y su progreso. Por eso, dado que se necesitan los unos a los otros, han sido hechos para vivir en sociedad y no aislados. Ahora la temática es, si es una ley instintiva, una ley natural, vivir en sociedad, porque no se puede vivir en forma solo o aislada, y porque es necesaria para el progreso, ¿qué es lo que pasa? Que el hombre no sabe vivir en sociedad. Ahí es donde podemos quizás ahondar en lo que se llama el tema de la cultura o en los aspectos que hacen a la reforma íntima o al progreso. El progreso no se da simplemente porque como elementos empezamos a integrarnos con nosotros. Hay un progreso también que es de la piel para adentro, que compete a la evolución propia de la conciencia de cada uno. Bueno, vamos avanzando, que tenemos mucho para considerar en lazos de familia. Vida de aislamiento, voto de silencio. Dice Kardec, ¿por qué habría de ser condenable el aislamiento absoluto si en él haya el hombre su satisfacción? Los espíritus hablan que es una satisfacción egoísta, ¿sí?, que persigue objetivos que hacen a lo que es lo individual, lo personal. Es decir, me aíslo, no me conecto con los demás, no quiero contaminarme, venero a Dios y hago, y estoy orando todo el tiempo. Pero ahora hay un pecado de omisión que se estaría cometiendo, no estaría haciendo el bien al prójimo, si se está aislando. ¿Se entiende esto? Además, ¿qué es lo que uno ve en el otro cuando se establece
una relación vincular. ¿Qué ve? Aspectos personales, no solamente los aspectos del otro. Comienza a cruzarse la subjetividad y la objetividad, es decir, entre lo que pienso y lo que debe ser, es decir, lo que hace a lo que debería ser para llevarnos mejor, mutuamente el hombre con el hombre. También hay hombres que hayan placer en embriagarse. Se les aprueba semejante gusto. Dios no puede admitir como agradable una vida por la cual se condena uno a no ser útil a nadie. Miren que esto está muy relacionado con otra ley que plantea el libro de los espíritus, porque no solamente tenemos cosas para trabajar en forma individual, sino que hay cosas que están relacionadas con el progreso que en general. ¿Se entiende? Es decir, entonces, ese progreso que está en todo lo que es el programa de la creación de Dios, estamos todos relacionados. ¿Sí? El Espíritu Manuel hasta habla de la función de un pequeño gusano, que por ahí nada visto, ni considerado, ni aplaudido. Entonces, sin embargo, su función es muy vital para lo que es el ciclo natural, ¿no?, de la evolución. Dice, ¿qué hemos de pensar de los hombres que viven en reclusión absoluta para huir del contacto pernicioso del mundo? Miren la definición: doble egoísmo. ¿Por qué? Vamos a analizar la respuesta. ¿Por qué doble egoísmo? Porque se está dañando a sí mismo, no solo le hace un daño al otro, o en el sentido que no puede ayudar, sino que se está dañando él como individuo. Excelente. A través de la explicación anterior, deja no solo de darse a sí mismo, que se da a sí mismo creciendo en sociedad o aprendiendo en sociedad, sino que al no ser útil o a no ser el bien, también está dañando al otro. ¿Sí? Claro, muy bien razonado. Pero si esa reclusión, miren qué planteamiento establece Kardec, ¿no? Tiene como objetivo espiritual, un tinte espiritual, tiene por objeto una expiación, imponiéndose, por ejemplo, una privación penosa, ¿no es meritoria? Terminan diciendo los espíritus, la mejor expiación siempre va a ser hacer el bien al otro, amar al prójimo como a ti mismo, ¿no? Dice, en hacer más el bien que mal, evitando un mal, cae en otro, pues olvida la ley de amor y cae en la última que se refiere. ¿Sí? ¿Cuál es el primer gran mandamiento? Amarás a todos. Bien. ¿Y el segundo gran mandamiento? Tu prójimo como a ti mismo. Bien, son dos, ¿no? Sí, y después estar fuera de la calidad, no es algo. Sí. Por eso hay que la ley fundamental. Pero esto es amar a tu prójimo como a ti mismo. Si hablamos de los mandamientos que no eran nuevos, porque Jesús cuando habló, por ejemplo, con sus discípulos, le dijo, bueno, les doy un nuevo mandamiento, amarse los unos a los otros. Él ahí estaba poniendo el ejemplo de amarse al nivel en como Él, Cristo, los amó. En ese sentido, por ahí adquiría algo de nuevo. Pero yo siempre, y creo que la razón también lo invita, si ustedes se ponen a analizar, el segundo mandamiento no es uno solo, sino que hay implícito uno más. ¿Cuál es? Nunca se llegará a amar al prójimo si uno se ama a sí mismo. Amarse a sí mismo no es de un aspecto egoísta, sino considerarse. Por eso cuando Jesús dijo, Él y su Padre son uno, ustedes sean uno, ¿qué significa la unidad? Planteando justamente este aspecto del amor. Entonces, amarse a uno mismo es también admitirse hacia el progreso. Y ese progreso, como lo estamos considerando aquí, se da solamente en sociedad, no únicamente en los aspectos de aislamiento o reclusión absoluta. Miren que el que se anhela busca su propio anhelo egoísta. Esto aparece en el Antiguo Testamento, es un proverbio. Dice, hay personas que se aíslan y que rehusan hablar con otros, pues piensan que ello provoca desacuerdos y peleas o que se pueden contaminar. ¿Sí? ¿Bien? O no quieren formar parte del mundo. Dice, su adoración consiste principalmente en no hacer mal al prójimo. Pero, ¿qué dijo el gran congregador? ¿Sí? Un sabio proverbio bíblico, allí dejó registrado. Miren, qué bien este planteo, ¿no? Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. ¿Qué entiende con esta comparación? Que así como se trae filo a filo en el roce, por eso los roces nos tienen que refinar, ¿sí? O nos tienen que perfeccionar.
Los roces nunca le podemos atribuir algo de que simplemente afectivo o emocional o sensorial, de que me molestó, me cayó incómodo. Y le hacemos una categoría conceptual y lo dejamos ahí, lo clasificamos y nos apartamos. O establecemos prejuicios. No, los roces nos tienen que invitar precisamente a que uno pueda desarrollar esa capacidad de poder adaptar. Si la otra persona intenta adaptarse y no lo puede, es porque está probando tu propia capacidad de adaptación. Bueno, estamos con los proverbios hoy, ¿no? Y yo estoy un poquito más acelerado que lo común. Bueno, lo que nos demuestra que para progresar nos necesitamos mutuamente. Acá también el apóstol Pablo, ya en el Nuevo Testamento, cuando le escribe su carta a los cristianos, ahí, a los hebreos, dice y sugirió no el aislamiento, sino el unirse. Dijo, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Fíjense cómo también el apóstol Pablo, bajo inspiración, animaba a esto de que el congregarse, el unirse, para exhortarse, para animarse, ayuda al progreso. Y de ahí nos damos cuenta que realmente somos seres sociales o espíritus creados para progresar y evolucionar en sociedad. Bien. ¿Qué ejemplo nos dejó el maestro en relación con el aislamiento? Porque él se habló en muchas ocasiones. Podemos llamarle la palabra aislarse en el concepto bruto y tan severo del término. Pero él se aislaba para orar. ¿Se acuerdan ustedes? Sí. ¿Sí? ¿Qué fue una vez? ¿Cuántos días estuvo orando, yendo por el desierto? 40 días. ¿Sí? ¿Y eso no se asocia a esto lo que estamos considerando? A ver, vamos a replantear. Jesús animó a sus discípulos a reunirse, no a aislarse completamente del mundo. Dijo, yo les he dado tu palabra, pero el mundo los ha odiado, porque ellos no son parte del mundo, así como yo no soy parte del mundo. Te solicito, le dice Jesús orando a su Padre, no que los saques del mundo, sino que los vigiles a causa de mí. Esto está hablando prácticamente de que en realidad tenemos que aprender o ser vigilante y orar estando en sociedad, no aislándonos. ¿Entienden esto? Sí. Es decir, no porque encontremos una persona que tenga una concepción religiosa o un punto de vista diferente, de cualquiera sea la índole, tengamos que por eso quizás dejarnos o apartarnos. No, ser vigilante y orar, pero no salir del mundo o salir de esa gente. Porque si no, caemos en donde, en una discriminación. Y caemos en un aspecto en donde no solo no se pierde la otra persona de aprender, sino que nosotros perdemos la posibilidad de aprender a transmitir y aprender a desarrollar también nuestras cualidades de amor y de paciencia. Hay ocasiones en que necesitamos momentos a solas. Por ejemplo, Jesús, al oír las noticias acerca de la muerte de Juan el Bautizante, fíjense lo que hizo. Se retiró a un lugar solitario en busca de aislamiento. Igual, la mayoría de las veces Jesús siempre oraba. Obviamente cada vez que se aislaba, no iba persiguiendo un deseo o un anhelo egoísta. También, ahí en el Nuevo Testamento dice, en una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos, vengan privadamente a un lugar solitario y descansen un poco, cuando estaban entre las muchedumbres. Dice, porque eran muchos los que venían e iban y no tenían tiempo libre siquiera para tomar una comida. Bueno, hay momentos que sabemos que son necesarios. ¿Sí? ¿Qué hay de los que se aíslan para servir al prójimo? ¿Qué pensar de los que se alejan del mundo para dedicarse al alivio de los desgraciados? Estos se elevan humillándose, tienen el doble mérito de colocarse por encima de los goces materiales y de hacer el bien, cumpliendo la ley de trabajo. Es decir, aquellos que, esto es a la vía de una renuncia, la persona que renuncia de estar en donde su familia, en sus ciudades, en sus lugares, para dedicarse a servir o a ofrecer servicio, ¿sí?, de cualquier tipo, a nivel caritativo, en otro sector. ¿Por qué tiene doble mérito? Porque habla de la renuncia de su propio ego, la persona que va a servir, y se ocupa de las necesidades de los demás. ¿Bien? Por eso acá no es doble egoísmo, sino doble mérito. Bien. Dice, y los que buscan en el retiro la tranquilidad que requieren ciertos trabajos, qué excelente la forma que
expresaba o preguntaba el codificador. Miren cómo va llegando a ciertos niveles para saber hasta acá está bien, hasta acá no, y sin embargo los espíritus terminan ya respondiendo de una manera que ya nos invita a cómo orientarnos. Dice, este no es el retiro absoluto del egoísta. No se aíslan de la sociedad, puesto que trabajan por ella, como una especie de descanso o de reposo para continuar posteriormente trabajando. Bien, el voto del silencio absoluto. ¿Qué pensar del voto del silencio que prescriben algunas sectas desde la más remota antigüedad? Dios condena el abuso y no el uso de las facultades que ha otorgado. Sin embargo, el silencio es útil porque en el silencio te recoges. Tu espíritu se vuelve más libre y entonces puede entrar en comunicación con nosotros. Miren qué excelente, estaría explicando casi un proceso de meditación. ¿Sí? En cambio, el voto de silencio es una tontería. ¿No entienden esto, no? Sin duda, dice los que consideran esas privaciones voluntarias como actos de virtud, tienen buena intención, pero se equivocan, porque no comprenden suficientemente las verdaderas leyes de Dios. ¿Cuántos errores podemos cometer sin saber, ¿sí? O sin tener conocimiento? Pero hay de los que sí tienen conocimiento. ¿Sí? Ahora tenemos conocimiento sobre las leyes de Dios, entre ellas la ley de sociedad, que nos invita a hacer uso de las facultades y no abuso. ¿Bien? Y fíjense qué interesante, porque todos necesitamos abrir un espacio para convivir. Si no, ¿cómo nos vamos a conocer? ¿Cómo nos vamos a amar para saber cómo amar al otro? ¿Qué quedó respecto acá? Bueno, entramos a lo que quería llegar. Lazos de familia. Yo creo que acá es donde está, donde se puede ver y entender el verdadero valor práctico de la ley de sociedad. ¿Por qué entre los animales, los padres y los hijos no se reconocen más cuando estos últimos ya no tienen necesidad de cuidados? Preguntaba Kardec a los espíritus superiores. Los animales viven la vida material y no la vida moral. ¿Están? En otro fuego, ¿no? En otro nivel de evolución. La ternura de la madre para con sus crías tiene por principio el instinto de conservación de los seres a los que dio a luz. Cuando esos seres pueden bastarse a sí mismos, la tarea de la madre está cumplida y la naturaleza no les pide nada más. Por eso los abandona a fin de ocuparse de los que vendrán a continuación. En realidad esta madre no es que abandona, sigue su función, ¿se entiende? Con otros que necesitan esa atención. Los que ya la recibieron ya cumplen una función. ¿Y por qué no pasa lo mismo en el reino de los hombres, en el reino mineral? Pasa. También pasa, hay un abandono. Pero ¿qué ocurre? Quizás en el objetivo de progresar moralmente parece ser que la persona se distrae y ve lo material. Un ejemplo muy clásico, el aborto. La persona que aborta, hay miles de multifactores. Pero la persona que aborta con el afán de seguir una vida materialista y egoísta, ahí se muestra más que nada una conducta animal, podemos decir, o instintiva salvaje y no instintiva natural. ¿Bien? Vamos a hablar más adelante sobre esto. Primero vamos a definir qué es la familia. La familia, según el término hebreo, significa conjunto de ascendientes y descendientes de un mismo linaje. Pero cuando uno habla de familia de origen y familia actual, la familia de origen, los padres, etcétera, etcétera, ¿sí? Y la familia actual, no sé, la mujer, el marido y los hijos, que incluye ahora a los nietos, y a la nuera, al yerno, se amplifica un poco más, pero siempre es ascendiente y descendiente de un mismo linaje, sino, por extensión, tribu, pueblo o nación. Dios formó, dice, la familia humana y se propuso que con este medio no solo llenar la tierra, sino que el espíritu aprendiera a vivir y convivir en el mundo. Porque ese es el objetivo de la reencarnación: aprender, espiar, aprender. Y necesita dónde renacer y dónde reencarnar, en una familia. La estructura familiar
y su conservación. La familia era la unidad básica en la sociedad hebrea antigua y estaba configurada como un gobierno. Fíjense cómo era una estructura muy jerárquica, ¿no? Muy aristocrática. El padre ejercía la jefatura y era responsable ante Dios, mientras que la madre hacía las veces de subdirectora con autoridad sobre los hijos en el ámbito doméstico. ¿Sí? Era como que había un rol, había una función. ¿Qué pasó hoy con la familia? ¿Cómo está la familia constituida? ¿Cómo? Sí, pero y esa función de los roles hace a la importancia después de lo que va a pasar o ejercer influencia en sus hijos. Sí. A veces quizás por factores culturales externos a lo que es el grupo doméstico, que la mujer tiene que salir a trabajar, el marido también, es como que se queda la abuela, se queda la empleada doméstica, es como que a veces se pierde todo eso, pero quizás por factores externos. Ahora, una familia estructurada y una sociedad estructurada que permita un mejor o normal funcionamiento, por ahí quizás ayudaría a mantener más estables algunas variables. Hoy por hoy no. Y hoy si está la madre o está el padre, está el hijo por la que saca, no importa la que venga. Y así está la sociedad, ¿sí? Haciéndose fuera de un grupo social o fuera de una estructura, donde acá no son los niños, futuros jóvenes, adolescentes, etcétera, etcétera, sino la responsabilidad de esos padres en su rol como padres. ¿Me entienden esto? Ahora vamos a adentrarnos un poquito en la temática también. Fíjense hasta dónde era tan importante el tema de la familia, que aún en el Antiguo Testamento, en los orígenes del pueblo hebreo, en los 10 mandamientos mismos, el 5, el 7 y el 10º mandamiento hacían alusión a la importancia del tema de la familia. Por ejemplo, en el 5.º mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre. Parece que no se cumplió ni el día de hoy. ¿Sí? Este es el que más fracasa en la actualidad. La rebeldía de un hijo en contra de sus padres, fíjense que constituía o era comparable a una rebelión no solo con el sistema de gobierno, porque era así establecido el sistema de gobierno del pueblo hebreo, sino a quienes regían el sistema de gobierno. ¿Sí? Es decir, era contestar mal al papá, contestar mal a todo el pueblo y contestar mal a las autoridades del pueblo y a Dios inclusive, o al Dios guía, Jehová o Yahvé, que tenía el pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque todo ese sistema fue establecido por ese Dios guía mismo. Fíjense lo que dice el 7.º mandamiento: no debes cometer adulterio, prohibía cualquier unión sexual entre una persona casada y otra ajena al vínculo matrimonial. ¿Bien? Se esperaba que todos los niños nacieran en el seno de una familia para salvaguardar la unidad familiar. Vamos a tratar un poquito más este tema, porque en la antigüedad la poligamia existía, hasta que apareció este mandamiento. Entonces, ¿por qué existía en un principio? ¿Qué deducciones podemos sacar si la lógica nos invita? ¿Cuál fue la función de la poligamia? ¿Qué era? ¿Expandir qué? Como pasó con la tribu de Benjamín. El poder de una familia. Exactamente. Eso era. Todo el tema que el control. Pasó con las 12 tribus del pueblo de Israel cuando se dividieron, que después entraron a la tierra de Canaán. La tierra, por ejemplo, la tribu de Benjamín es una de las que mayores conflictos tuvo y donde fue hasta perseguida por los mismos hermanos tribus. Pero ¿qué ocurrió? Después trataron de salvaguardar y tuvieron que procrear. ¿Para qué? Para salvar esa tribu, salvar ese linaje, etcétera, etcétera. Sí, muchas de las funciones de la poligamia cumplía esos objetivos o esa misión. Entonces, este mandato estuvo como para que Moisés pudiera regular, o se pudiese regular eso a favor de qué? De esto, de los futuros hijos. Piensen, por ejemplo, en el caso de Abraham. Abraham no podía tener Sara, familia para el linaje, entonces Sara le dijo a Abraham que tuviera coito con la coesclava Agar, con la cual nació Ismael. ¿Sí? Después cuando ya nace Jacob, que empiezan a haber rivalidades, bueno, entonces tiene que tomar una decisión. Entonces, y se fue la madre con el hijo. ¿Sí? Obviamente bendecido por Abraham, etcétera, etcétera. Igual llegaría a formar parte después de otra descendencia. Pero, ¿qué ocurría? Los tiempos no eran lo mismo en aquel tiempo que en los tiempos más avanzados. Entonces, y ahora tampoco. Por eso la importancia del papel o del rol de la familia en el desarrollo y el progreso del espíritu encarnado o de los espíritus encarnados en ese grupo familiar. Bueno, sigamos avanzando. Es muy larga la historia, ¿no?
yo se los cuento y hoy estoy corriendo. No sé cómo ustedes están acostumbrados, menos mal que está esto y lo leen y lo releen. Yo soy como una especie de ruido de fondo, ¿no? Atrás, pero por lo menos en algunos conceptos se me caen. El 10º mandamiento. No debes desear el tema de la envidia, como estaban los celos y la envidia ya, esto es data de antiguo, ¿no? No debes desear la casa de tu semejante, no debes desear la esposa de tu semejante, ni su esclavo, ni su esclava, ni su toro, ni su asno, y cosa alguna que pertenezca a tu semejante. Prohibía los malos deseos, protegía además la integridad de la familia, del hogar y la familia del semejante. ¿Sí? Entonces, fíjense, de los 10 mandamientos, 3 estaban directamente vinculados con los aspectos sociales. ¿Sí? La ley de sociedad. Vamos a avanzar. La ley de Moisés, bueno, esto es lo que estábamos comentando hoy sobre el tema de la poligamia. La norma original de Dios para la familia fue la monogamia. La poligamia llegó a ser una práctica común por la importancia de la descendencia y de poblar la tierra, pero permitió que existiese hasta que llegase el momento de restablecer la monogamia, lo que ocurrió con la llegada de la iglesia cristiana. Ahí aparecen las referencias bíblicas, ¿no? En el pacto de la ley, Dios no solo reconoció la existencia de la poligamia, sino que la reguló a través de un registro de las descendencias. Se empezaban a registrar las descendencias. ¿Sí? De modo que la unidad familiar permanecerá viva e intacta. No obstante, el propio Dios había dicho: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y tiene que adherirse a su esposa. Y tienen que llegar a ser una sola carne. Tiempo después, Jesús, ya en la segunda revelación, el Nuevo Testamento, citó estas mismas palabras y añadió: de modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido bajo un yugo, no lo separe ningún hombre. ¿Ven cómo se termina reforzando? Es más, lo que termina después, el apóstol Pablo, haciendo alusión a estas palabras de Jesús, hablando del matrimonio como una cuerda triple. Porque, ¿y quién es la tercera cuerda triple? ¿Quién? Dios. Manteniéndose en el progreso del vínculo, en el avance de todo esto. ¿Están ahí, no? ¿Sí? ¿Los aburrió un poco? Bueno, ahora no. Ahora está la familia en la segunda y la tercera revelación. Bueno, esto ya lo hemos comentado. Fíjese el ejemplo de Jesús en relación con los padres, ¿no? Porque uno puede pensar, ¿qué hizo Jesús? Porque cuando se volvieron a Jerusalén su padre, porque creyeron que estaba en la caravana y se quedó en Jerusalén en el templo, cuando lo encontraron, después de 2 días lo fueron a buscar, le dice a los padres: ¿no sabían que tenía que estar en la casa de mi padre? ¿Sí? Pero, y bien, termina de decir esas palabras y otras palabras de José y de María, el registro bíblico dice que quedó sujeto a sus padres durante su infancia y creciendo en respeto y conocimiento y demás. Miren qué interesante. ¿Sí? No hubo una actitud rebelde, oposicionista de parte de Jesús, y las veces que tenía que enseñarle a Jesús o explicar algo, lo hacía muy ubicada respetuosamente de su rol. ¿Se acuerdan el caso de creo que fue en la boda de Caná, cuando María quería intervenir, estaba Jesús manejándose con los apóstoles y le dijo: tengo que hablar contigo, porque, como diciendo, en este sentido me compete a mí desarrollar esta actividad. Pero bueno, eso lo vemos más adelante. También en la hora de la muerte, ¿qué hizo Jesús? Cuando lo vio a Juan y a su madre, dice: mujer, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre. ¿Sí? De modo que instituyó a su discípulo para que llevara a su hogar y cuidara de ella. Muchos son los ejemplos que aparecen tanto en la primera como en la segunda revelación con respecto al tema de la familia. Esto lo hemos considerado de la vida material y la vida moral. Repetido, disculpen. Si la familia, ninguno de ustedes que estamos acá presentes, podemos hacer cumplir la ley del progreso. ¿Por qué? ¿Por cómo vamos a reencarnar? ¿Sí? Vamos a continuar como espíritu en la entrevida, recordando siempre lo mismo. Por eso el nivel de la materia orgánica nos permite, nos ayuda con esto de la ley del olvido, o hasta dónde se pueden regular los recuerdos de vidas pasadas. La familia es una institución divina cuya finalidad esencial consiste en estrechar los vínculos sociales
que nos brindan el mejor modo de aprender a amarnos como hermanos. De todas las asociaciones que existen en la Tierra, establece el libro Vida y Sexo del Espíritu Manuel, tal vez no haya ninguna más importante en su acción educativa, bien, y regeneradora para el espíritu pueda evolucionar, y educativa desde la enseñanza de los padres, que la organización familiar. De esa asociación en la cual dos seres se unen mediante los vínculos del afecto, surge el hogar, que garantiza las bases de la civilización. A través de la pareja establecida, actúa el principio de la reencarnación en consonancia con las leyes divinas que posibilitan la ejecución del trabajo que se encargará de efectuar los más elevados programas de acción del mundo espiritual. Bien, desde esto entonces está claro, se comprende. Hay algo que Jesús dejó registrado en el capítulo 10, versículo 36 del libro de Mateo, como también aparece creo que en los otros evangelios, en donde dijo estas palabras: los enemigos del hombre serán personas de su propia casa. ¿Por qué? Muy linda la familia, pero ahora ¿qué pasa? A veces reencarnan en la misma familia personas con deudas pasadas, Sí. deudas de afecto más que nada, y reencarnan precisamente para conquistar todas esas virtudes. Qué bárbaro, muy bien. Todos los libros psicografiados de diferentes autores, Eduardo Pereira Franco, Chico Sabri, Pedro Manuel, Andrés Luis, todos esos libros, Fenómeno Almiranda, bueno, ¿qué ocurre? Siempre dos grandes enemigos encarnaban en un grupo familiar. ¿Para qué? Para aprender el amor filía, el amor que lleva al afecto, y de ahí que pueda jugar después el perdón cuando vuelvan a desencarnar y se encuentren allá con los recuerdos de vidas pasadas. Por eso, ¿pero qué puede jugar entre dos enemigos por más que no esté el recuerdo? Pueden jugar los choques vibratorios, y ahí están los roces y las dificultades. Y cuánta razón tuvo Jesús, que ahí está hablando de varias leyes involucradas, de que los enemigos serían los miembros de la misma familia. ¿Bien? Es llamativo, pero cuesta a veces sostenerlo. Ahora después vamos a ver, son todos realmente los enemigos, porque si no vamos a estar mirando así, desconfiando, haciendo lectura de recuerdo, vivencias de vidas pasadas, de ritos acásicos, a ver si realmente tuvimos o no. Pero eso también explica por qué a veces en un grupo familiar existe mayor o menor afinidad entre los hermanos, entre los parientes, ¿sí? Pero bueno, el objetivo final, ¿cuál es? Que puedan reencarnar para establecerse los vínculos. Tenemos Jacob, la esposa de Jacob, tuvo gemelos, de los cuales serían ¿qué? Serían dos descendencias, eran dos gemelos, eran Esaú y Jacob. Cuando salió, obviamente el primero que salía tenía la primogenitura, y dice que ya dice el registro bíblico antes de que pariera. ¿Qué ocurre con esta hermana? Sentía que como que había una revolución entre ellos dos. Ya estaban peleando como espíritus, ya eran choques vibratorios, es decir, no van a tener conciencia evolutiva porque eran dos fetos, pero ya como espíritu existía ese roce. Es más, en un momento cuando sale Esaú, cuando sale también casi al mismo tiempo Jacob, agarrado de la mano, por eso se le llamó Jacob, porque agarrado del talón, tenía con la mano agarrado del talón del hermano. Que pasó todo esto, que después Esaú vendió la primogenitura, pero todo tuvo profetizado que serían dos descendencias, obviamente que no se llevarían bien, y todo se marcaba. Se pone a preguntar, ¿hay un programa reencarnatorio? Si el registro bíblico ya desde el mismo principio del libro de Génesis lo está estableciendo. Claro, está bien, está el libre albedrío versus ¿qué? Las leyes, porque las leyes universales, todas estas leyes, nadie las puede rebatir, ¿sí? Podemos con nuestro libre albedrío elegir cualquier otro camino, pero las leyes no, ¿se entiende? Hasta que aprendamos con nuestro libre albedrío a adaptarnos a esas leyes. Bueno, creo que se entendió. Vamos avanzando un poco. A ver lo que dice el registro. Sí. Quiero hacer una pregunta. ¿Falta pasar a alguien a la salita de pases? Pasaron todos. Bien, continuamos. Gracias. Habitualmente, pero no siempre, somos nosotros mismos los que planificamos la formación de la familia
antes del renacimiento terrestre, por el amparo y la supervisión de beneméritos instructores, a semejanza de cuando edificamos nuestra casa en el mundo, con el apoyo de arquitectos y de diversos técnicos. Comúnmente convocamos a nuestros antiguos compañeros de aventuras desdichadas, lo dice Manuel en el libro que de sexo, fíjense qué bien que está establecido esto, ¿no? Y programamos su regreso a nuestra convivencia, prometiéndole socorro y oportunidad para que reconstruyan sus esperanzas de elevación, rescate y de mejoría. Bien, claro, a veces convocamos ¿para qué? Para saldar esas deudas, expiar esas deudas, así que ya se convierte en una nueva prueba para que el espíritu pueda progresar. El mismo que quizás no logró llevar adelante ese cumplimiento en otra existencia o en otra reencarnación. Los lazos de la familia son costumbres sociales o una ley de la naturaleza. Una ley de la naturaleza. Se quedaron pensando con esto, me parece, ¿no? ¿Nunca lo habían escuchado esto? Las palabras de Jesús, sí. ¿Se acuerdan? Bien. Bueno, acá junto con las palabras del Espíritu de Manuel nos lleva a pensar precisamente todo esto. Y esto también nos lleva, por deducción, a pensar que ¿por qué no tenemos recuerdos de vidas pasadas? O por lo menos constantes recuerdos. Que constituye un 5% de la población en general, la gente que tiene, y algunos recuerdos esporádicos y espontáneos. ¿Por qué no tenemos recuerdos de vidas pasadas? Para que no haya un condicionamiento del libre albedrío. Exacto, un condicionamiento de libre albedrío. Por ejemplo, ¿qué puede pasar? A ver, ¿alguien? Y si yo me acordara que vos fuiste mi enemigo, me costaría trabajar con vos. Entonces quiere decir que el ego en esta vida no lo tenés bien trabajado. No, acá hay que darle una base a este tema. Hay que darle una base. Escuchan opiniones, escuchemos opiniones. ¿Les parece? Sí, podemos escuchar opiniones. Te escuchamos. En la ley, digamos, en la ley de los mamíferos, voy a tomar el león como ejemplo. El león, la leona, tienen hijos, selva. El león es el rey de la selva. Ahora, ¿por qué es el rey de la selva? Porque mientras la leona da de comer a sus cachorros, a sus hijos, es una manada de leones que hay, y cuidan un territorio donde se pueden alimentar. Cuando se va a extinguir esa comida, o por factores climáticos tienen que emigrar, y se encuentran con el territorio de otro león. Entonces el león va a pelear por toda esa manada de leones. Entonces arriesga la vida y sabe que muere si pierde la no conquista de ese territorio. O sea, es consciente que pierde la vida. Por eso dicen, el león es el rey de la selva. Sí, lo interesante también es esta descripción. Ahora, ¿qué pasa cuando crecen los hijos del león? Se quieren quedar con el poder del león padre, porque está perdiendo la fuerza. Y por una ley natural van a querer ocupar ese lugar. La conservación, no. La propiedad del poder de ese león padre, que ya viejo, no puede pelear. Entonces los cachorros sacan a ese león viejo que ya no puede pelear. Y lo mismo pasa con las familias humanas. Hay una tendencia una tendencia muy fuerte a la destitución de la longevidad. Bien, lo que estás diciendo, te interrumpo un segundo, coincide mucho, bueno, soy también instructor canino, sé cómo se vende de la manada de los lobos, con los perros también, y cómo juegan estas leyes, que yo les llamo leyes relacionadas con el instinto, pero todo es una estructura social, si lo quieren poner entre comillas. La cuestión es, venimos desde reinos atrás, desde el amor nómada cuando llegó, que se instaló lo más cosificable que es el mineral, ¿sí? Si ustedes el mineral lo estudian a fondo, ¿qué encuentran? ¿Cómo es el átomo? ¿Qué encuentran? ¿Qué da vuelta alrededor de qué? No está todo aislado, todo desde algún lugar está vinculado. Y eso, por ejemplo, dice el autor, no me acuerdo el apellido, que ya en el mismo reino mineral las moléculas están jugando como si fuera una comunidad. Entonces, evolucionando en diferentes reinos, nos queda más que mirar para atrás, mirar hacia adelante. El atrás es para entender el camino de nuestra evolución. Y el presente, el mejor momento para hacerlo. Estamos casi con el tiempo, medio jugado, pero
hablando del tema de los recuerdos de vidas atrás, no solo es para evitar conflictos, sino también para exacerbar la ley. Porque si algunos de los que están acá presentes, no sé, desarrollaron o crearon la ciudad de Tenochtitlán, el otro conquistó América, ya que no bajamos más, ¿se entiende? ¿Sí? Es más, ¿qué es lo que suele ocurrir con algunas personalidades trabajando en salud mental, particularmente con el trastorno histriónico narcisista de la personalidad? Personalidades muy megalómanas que se sienten que corresponde algo, vayan a saber si no han tenido una existencia de vida atrás donde han quedado condicionadas, ¿sí? Que a veces quedan ese tipo de resabios. Fíjense, por ejemplo, con Juan el Bautizante, que fue la reencarnación de Elías. Van al registro bíblico del Antiguo Testamento y se van a encontrar que Elías comía prácticamente lo mismo que Juan el Bautizante y se vestía igual, una piel de cuero y un cinturón, ¿sí? Y era profeta también. Entonces, ¿cuántas cosas hay? Inclusive la ley del karma, ¿sí? Porque ¿qué pasó Elías, el profeta Elías? Mandó a decapitar después, ¿sí? A los pueblos cuando se hizo una prueba a ver quién adoraba o no a un Dios verdadero. Entonces, como mandó a decapitar y decapitó también él mismo el Valle Sinón, ¿qué ocurrió después? Por ley de reencarnación, siendo Juan el Bautizante, ¿por qué lo decapitaron? Sí, hubo un justificativo porque denunció el adulterio que tenía Herodías pero a la finalidad cumplió una ley de causa y efecto, ¿sí? La ley de causa y efecto, la ley del karma. Entonces, no es la ley del karma porque es un castigo, sino que es una ley que tenemos que aprender a tomar conciencia de que cada uno de nuestros actos en el presente generan consecuencias y efectos en el futuro, ¿sí? Todo está hecho e inventado para razonarlo y profundizarlo, no solo por la mejora individual, sino por una mejora social, ¿no? Hablando de la ley de sociedad. Que la ley de sociedad, como bien decíamos, que interviene en la familia, es una ley de la naturaleza. Por eso se toma en el libro de los espíritus como una ley propiamente dicha. ¿Cuál sería para la sociedad el efecto de la relajación de los lazos de la familia? Y un reproducimiento del egoísmo, volver de la civilización a la barbarie o a las cavernas. ¿Se entiende? A estados de evolución mucho más primitivos, más básicos. Por eso en la actualidad, aunque hay en la actualidad mucha gente que se comporta como si viera las cavernas, ¿no? Pero porque también he sabido que en este periodo de expiación y prueba, ya pasando el planeta casi a una fase más evolutiva del planeta de regeneración, ¿qué pasaría en los últimos tiempos? ¿Qué reencarnarían? Ambos clases de espíritus. Dijo Jesús, el trigo y la mala hierba, que serían juntos, y no se los puede cortar, porque necesita no solo la mala hierba aprender, sino el trigo, por sobre todo, a refinar la forma de amar. ¿Sí? Bueno, estoy muy hoy... Ustedes me siguen, ¿no? Sí, ¿me escuchan? ¿Se escuchan bien? Porque yo me noto, no sé si es por el eco, que por ahí hablo demasiado rápido, pero bueno, las ideas quedan. Los verdaderos lazos de la familia. Entre tanto, es importante tener en cuenta que no son los de la consanguinidad los verdaderos lazos de la familia, sino los de la simpatía y los de la comunión de ideas, los cuales, que dicen, unen a los espíritus antes, durante y después de sus encarnaciones. Sigue teniendo esto que dicen los espíritus superiores, ¿sí? En el libro de los espíritus, total lógica, ¿sí? Y relación con lo que dijo Jesús. ¿Por qué serían los miembros de la casa los principales enemigos? Porque se tendrían que encontrar para saldar situaciones. Y no siempre lo consanguíneo hace a lo mejor. Lo que hace a lo mejor tiene que ver con esto de la afinidad, la simpatía. ¿Saben lo que es la simpatía, no? La afinidad. Si los espíritus están evolucionados, es lógico que van a simpatizar. Si uno evolucionado y el otro no, ¿qué tenemos ahí? Un caos. ¿Sí? Dice aquí, y se mantiene, fíjense que ese estado vibratorio, cuando dice antes, durante y después, es porque ese estado vibratorio se mantiene porque es un estado evolutivo. ¿Qué hace el estado vibratorio? Purifica ¿qué? Al perispíritu. Por eso el perispíritu, cuando de encarnación en encarnación va pasando, deja de ser una sombra oscura y se torna más clara. Incluso los espíritus más evolucionados son como una luz brillante, porque es un estado de vibración mucho más refinado, ¿sí? Que el estado denso, que a veces pueden tener el perispíritu de los espíritus más bajos o la evolución. ¿Esto lo sabían ustedes? Creo que sí, ¿no? ¿Sí? Continuamos. Dice, las dos seres nacidos de padres diferentes
pueden ser más hermanos por el espíritu que si lo fueran por la sangre. Y esto se le ocurrió. Dice, podrían atraerse, buscarse, sentir placer cuando están juntos, mientras que dos hermanos consanguíneos tal vez se rechacen. Según se observa todos los días, es un problema moral que solo el espiritismo puede explicar a través de la pluralidad de existencia. Muy clara Allan Kardec en el libro El Evangelio según el Espiritismo. Y es cierto, es la mejor manera en donde a veces uno puede entender por qué pasa lo que pasa. Incluso en el registro bíblico, en todo el linaje de los profetas menores, en la época de los reyes. Reyes que había, el hijo de ese rey, todo al revés. Ese rey que había sido después el hijo bastante rebelde, tuvo otro hijo bastante bueno. Era como que, fíjense, cuántas veces había que espíritus tener que reencarnar para lograr que la afinidad. Por eso el despertar de la conciencia, el conocer todo esto, el profundizar en todo esto, más va a ayudar y colaborar a un mejor progreso, individual de cada uno y en sociedad también, hablando de la ley de sociedad. Dos clases de familia, estamos terminando. Hay pues dos clases de familias, la que están unidas por lazos espirituales y la otra por lazos corporales. Las primeras son duraderas, se fortalecen mediante la purificación y se perpetúan en el mundo de los espíritus a través de las diversas migraciones del alma. Las segundas son frágiles como la materia, se extinguen con el tiempo y muchas veces se disuelven moralmente ya en la existencia actual. Pero, ¿qué ocurre? A veces ustedes, no sé si comparten conmigo este punto de vista, dos personas que tal vez ya se rechazan, pero que tienen el programa reencarnatorio tener que encontrarse, cotejarse y gestar una familia para llevarse bien de lo mal que se han llevado. ¿Qué ocurre al principio? Para que esa cuestión vibratoria que puede generar un rechazo, no las condiciones, a veces tienen una atracción fuertemente desde el ángulo físico, ¿sí? Porque obviamente a uno de los dos o ambos están apegados a la materia, porque si no, no estarían encontrándose para saldar nuevamente los dos el mismo drama. Pero, ¿qué ocurre? Por eso yo trato de leer esto porque me cuesta mucho entender cómo puede ser que una pareja se formó, particularmente los adolescentes y jóvenes adultos, estuvieron 1, 2 años, 3 o 4 y se termina matando como pasó ayer con la noticia de Río Negro. Sí, yo digo, ¿qué pasa con esta gente? Es decir, ¿qué es lo que ocurre? ¿Se entiende? Y si no se planteó decir, bueno, no es mejor directamente quedamos acá, y nos encontraremos la próxima, ¿por qué tiene que existir ese mismo o resurgir ese mismo odio? A veces cuando ocurre en esos casos así, terminan, si no ves el ángulo de la pareja, terminan reencarnando como hermanos, o como hermanos discapacitados. Es decir, de algún lugar tienen que encontrarse para dejar atrás el tema del mal. ¿Sí? Como que también de encarnación, perdón, sí. De encarnación a encarnación, ese odio que hay entre ellos está cristalizado. O sea, hay una cristalización hasta energética, pasada por los personajes, por la construcción de la personalidad, del ego, como dice Alejandro, que es muy difícil llevarlo a buen fin. Por eso está la reencarnación, para que esa cristalización que viene de otras encarnaciones vaya mermando. Y están también esas encarnaciones compulsivas. Porque en realidad yo, por ejemplo, no me acuerdo. Yo estoy vinculado a otra persona que tuve una adversidad. Y no me acuerdo del todo, pero hay una cristalización. Y bueno, como la pareja esa que se termina matando, pero hay una energética que debe ser trabajada. Sí, primero en estados de conciencia, podemos decir, si hay una sobriedad de conciencia. En el libro Los dominios de la mediunidad se describe un capítulo en donde una persona encarnada, que creo que está en un hospital psiquiátrico, y está el mentor Andrés Luis, Hilario, como alumnos aprendiendo, le muestra que la persona explica un caso de lo que es trastorno de personalidad múltiple, ¿sí? Donde la persona en un momento le sale otro estilo de personalidad y llama la palabra cristalización de conceptos que la persona tuvo en esa encarnación.
y como no lo podía mejorar, porque encima aparecían cuando se le acercaba a su gran verdugo, que fue su esposo en otra existencia, etcétera, etcétera, y como no lo podía superar desde una encarnación común y corriente, tuvo que vivir una encarnación compulsiva. ¿Qué se llama una encarnación compulsiva? Cuando el espíritu no quiere encarnar en un cuerpo alterado o discapacitado o con alteraciones mentales o trastornos mentales. Pero también es un camino a la cura. De que quizás de esos que más necesitan todavía amor. ¿Entiende esto? Sí, es bárbaro, está tan completo a la luz del espiritismo, como todo se entiende. Hay muchas cosas para profundizar que nos puede inspirar. Cuando le preguntan al maestro cómo se puede curar eso, y nígate a ti mismo. O sea, deja la personalidad, deja el ego. Bien, Y bueno, está para avanzar. o sea, da para mucho. Da mucho, para mucho más, pero Sí. por lo menos las ideas generales las van a poder mantener. Bueno, pónganse contentos porque en la familia no son todos enemigos. ¿Sí? Listo, ¿vale? Voy a empezar a clasificar a todo el mundo. Dice, en el ruedo terrestre es justo que algunas criaturas sean asistidas por otras que se encuentran en su misma línea de interés afectivo. De igual modo, es natural que la inteligencia que reside en las esferas superiores se consagren a resguardar y a guiar a aquellos compañeros de experiencia que han regresado a la reencarnación con el fin de progresar. Dice, o continúa Manuel en el libro Vida y Sexo, la familia terrestre está formada por diversos agentes, debido a que en ella se reencuentran comúnmente afectos y desafectos, amigos y enemigos, para los ajustes y reajustes indispensables ante las leyes del destino. Así que bueno, y no tenemos que quedarnos con los amigos. ¿Se entiende? Pues como explicó Jesús, ¿de qué vale que una persona esté con otra persona y se va a llevar bien? ¿Por qué no progresar o crecer? Estar precisamente con su enemigo, ¿no? Que para eso vino. Así que a partir de ahora, a encontrar los desafectos y a los enemigos en el propio grupo familiar y a amarlos más y ver de qué manera progresar para evitar el desafecto. Son los maestros, Son los maestros. Así dicen. Suena un poco lógico, ¿no? Todo esto, pero en realidad el fondo de todo conserva estas leyes y lo que hoy estamos descubriendo es el camino. Por eso Jesús dijo, ¿no? Él es el camino, la verdad y la vida. Aquí está, con todo esto. Todo malestar es signo de progreso si lo sabemos aceptar. Miren qué lindas palabras, ¿no? Dice, las relaciones humanas equilibradas nos imponen reglas de convivencia social que necesariamente estimulen las adquisiciones de valores morales. El mundo es, para nuestro espíritu, la escuela de perfeccionamiento, cuyos instrumentos correctivos bendeciremos un día. Los compañeros de jornada que habitan con nosotros, aunque sean ingratos e indiferentes, son nuestras oportunidades de concretar el bien. Son los recursos de nuestra mejoría y de nuestra redención. No se puede valorar al hombre fuera de la sociedad en la que vive, si bien es indudable que solamente nuestro trabajo colectivo puede engrandecer o destruir el organismo social. Está muy claro. Fíjense, es una mejoría en nuestra redención, la posibilidad de concretar el bien, cuando son ingratos e indiferentes. Qué interesante, ¿no? Aquí, bueno, en el libro Rotero, a través del Espíritu Emmanuel. Bueno, estamos con las preguntas un poco medio jugados, pero bueno, yo creo que les habrá quedado, ¿no? Mucho de todos los conceptos. Vamos a las palabras finales entonces en forma directa. Hay diversos bienes que pueden ser compartidos, aunque detrás de las actitudes de quien te golpea existen oscuras tramas de obsesión. Quien cometió un error padece por obstáculos que no aparecen en tu senda. Quien calumnia o persigue ignora lo que tú ya has aprendido. Es fundamental el compartir. El oro en poder de un solo hombre no es más que avaricia. Si se transfiere a otras manos, constituye trabajo y beneficencia. El saber mantenido en aislamiento es una lámpara desaprovechada, pero cuando pasa de un cerebro a otro, equivale a la ciencia y cultura. La felicidad es verdadera cuando se comparte. Espíritu Manuel, del libro Justicia Divina. Nos veremos entonces en la próxima. Muchas gracias. Vamos a permanecer en oración unos segundos, unos minutos.
vamos a ver si podemos escuchar algún mensaje espiritual, que hace mucho que no ocurre. Vamos a entregar a la medio para que pueda prestarse. Que el mundo espiritual nos transmita alguna idea, algún pensamiento, algo que va a poder hacernos de utilidad a todos y a cada uno de nosotros. Buenas tardes, queridos hermanos. A Dios doy las gracias por permitirme compartir con vosotros este espacio de tranquilidad, de estudio y de bienestar para todos. El tema a tratar en el día de hoy ha sido de vital importancia para fijar fundamentos, a veces olvidados, a veces perdidos, pero tan necesarios para nuestro adelanto personal. En el mundo espiritual, como en el plano físico en el que nos encontráis, la familia es la base de la unión, del progreso y del amor fraternal. A ella debéis todos vuestros actos de misericordia, de tolerancia, de entendimiento fraterno el uno con el otro. Como hoy bien se ha explicado, tenemos deudas que traemos del pasado y debemos aceptarlas a veces en su más cruda realidad, con las personas más cercanas a nuestro entorno que nos hacen doler a nuestro espíritu, y pensamos qué hemos hecho nosotros para merecer tal o cual trato. La respuesta la tenéis en el estudio. Hoy se os ha refrescado esas cuestiones para que justamente no cuestionéis los pasos que debéis seguir, sino afrontarlos con todo el coraje que imprimisteis al encarnar. En momentos de crisis y de prueba, aferraos fuertemente a la oración, que es el vehículo con el cual podréis soportar todas las vicisitudes. Recordad que no es aquí donde sabrás por qué pasas tal o cual circunstancia, sino que una vez que habéis pasado triunfante el obstáculo, en el mundo espiritual os felicitaréis por haber tenido la paciencia, la abnegación, la tolerancia y el amor en el momento oportuno. Recordaos y aferraos siempre a la oración, que es la herramienta más útil que Dios os da para todos los momentos de vuestra vida, tanto los felices como no tanto, pero es que allí justamente recibe el poder, la abnegación y el sacrificio de vuestro espíritu. Nosotros en este plano
también debemos, como vosotros, superar cada día más todas estas circunstancias que hacen que a veces nos sintamos alejados de los más queridos. Por eso el amor fraternal y la oración es lo que os dejamos como consejo, como sugerencia amorosa y ejemplo de Jesús, el Maestro Divino, que Él también se retiraba a orar cuando más lo necesitaba. Retened esa imagen en vuestro interior que os dará fuerza, así como Jesús la tuvo para pasar por el calvario que pasó, y vosotros podéis entonces así asumir todas las vicisitudes con fe, esperanza en el porvenir. Los dejamos con estos pensamientos renovados de amor filial, de compromiso fraternal y familiar, para que un día, cuando desencarnes en el mundo espiritual, os volváis a reunirse en un abrazo fraterno con el amor y agradeciendo con emoción todos los beneficios recibidos de Dios vuestro Padre. Hasta siempre. Hermanos, vamos a agradecerle a nuestro espíritu de luz por el mensaje recibido, por el cariño que nos transmitió a través de sus palabras y de su sabiduría. Así que nosotros vamos a seguir elevando nuestro pensamiento para pedirle a nuestro Padre protección para todos nosotros, para el mundo espiritual, para nuestros familiares desencarnados, nuestros amigos. Vamos a pedir, le vamos a dar las gracias a los médicos del espacio que estuvieron aquí contribuyendo con los medios, con los pasistas. Así que le vamos a agradecer al doctor Becerra de Meneses, al doctor Andrés Luis, vamos a agradecer a don Cosme Mariño, a Allan Kardec por sus enseñanzas, pidiendo la protección para nuestros hogares, para esta institución, para nuestros seres queridos. Voy a ser breve, porque ya el Espíritu ya dijo todo, me queda muy poco a mí por decir, solamente agradecerle al Espíritu del fundador, del guía de esta casa, León Tolstoy, por su amparo, por permitirnos estar en su casa, orando por los necesitados, para aprender, para ser un poco mejores, para usar el corazón cuando hablamos. La oración tiene que salir de nuestro corazón para que llegue a nuestro Padre y que nos haga un poco más buenos. Que así sea, gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias.